Muy buenas noches, doctora Carly Blasio. Mi nombre es Luis Paul Ramírez Revelo. Soy estudiante de medicina del segundo semestre, paralelo B, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, Campus Puerto Viejo. Bueno, mi tema a tratar hoy es con respecto al aprendizaje basado en retos, que tiene por título La crisis. Antes de empezar, quisiera hacer énfasis en una frase que a mí me interesó mucho y para mí tiene un significado bastante importante. Dice así: nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. ¿A qué hace énfasis esto? A que de por sí, mi generación y las futuras generaciones que tendrá el país, no nacemos en cero, ya que de por sí ya contamos con una identidad, una cultura y diferentes costumbres. Aparte de eso, también vamos a contar con una historia o decisiones históricas que han cambiado el rumbo del país para bien o para mal. Y está en nosotros y en las futuras generaciones eh, hacer que esas decisiones o que el país tenga un mejor desempeño o desarrollo para bien. Bueno, aquí presento el índice que está basado en 5 puntos importantes, como es la comprensión del problema, el análisis crítico, la propuesta práctica, estrategias para la propuesta práctica se maneje con mejor eficacia. Y por último, tenemos los resultados esperados con respecto a las estrategias y la propuesta planteada para la resolución del problema. Primero que todo, tenemos la comprensión del problema, ya que para resolver un problema tenemos que entenderlo. Si lo sabemos describir el problema, ya tenemos la mitad de este problema resuelto. Bueno, me he basado en elaborar un pequeño cuadro comparativo, una pequeña tabla, que en el lado izquierdo vamos a tener los factores económicos y políticos que generan la crisis, es decir, las causas y los impactos sociales asociados, sus consecuencias. Como primera causa tenemos el colapso del mercado internacional del cacao en ese entonces, que fue el principal sustento de la economía nacional. Actualmente nos manejamos con el petróleo. También tenemos un modelo productivo basado en un solo rubro de exportación, lo cual nos afecta bastante porque al depender de un solo producto de exportación va a generar una dependencia que en caso de que este producto de exportación baje su precio a nivel internacional, va a afectar gravemente la economía del país. También tenemos una ausencia de modernización tecnológica y baja productividad, lo cual nos afecta bastante. Una gestión fiscal deficiente y un endeudamiento creciente, es decir, el mal manejo de la economía del Estado o del país como tal. La inestabilidad política y rivalidades entre élites. Tenemos también el sistema financiero débil y poco regulado. ¿Por qué digo débil? Porque en este caso, al depender de un solo producto de exportación, como ya lo dije anteriormente, nos va a hacer dependientes. Y en caso de que este producto baje, nos va a afectar no solo al país, sino que más aún a diferentes grupos encontrados dentro de nuestro estado. También vamos a tener como causas un estado sin políticas sociales fuertes y por último la exclusión histórica de campesinos e indígenas en la toma de decisiones, lo cual esta marginación va a generar protestas que además de la presente inestabilidad económica dentro del país, más las protestas, no va a tener un buen resultado en el desarrollo de nuestro país. Incluso va a detener el desarrollo como tal. Bueno, con respecto a los impactos sociales asociados, también tenemos un empobrecimiento masivo en zonas agrícolas, la pérdida de empleo, desplazamiento internos de familias que buscan nuevas fuentes de ingreso. Tenemos la excesiva vulnerabilidad ante cambios extremos, como la caída abrupta de ingresos del Estado. Con respecto al siguiente punto, tenemos el estancamiento, es decir, la incapacidad para competir, una pobreza rural con efectos prolongados. También tenemos recortes en obras y servicios, deterioro de la infraestructura pública.
Esto a causa del mal manejo de los recursos del Estado, lo cual va a generar también una paralización de reformas, un clima de incertidumbre, porque no vamos a saber hacia dónde se dirige el país y que afecta no solo a la inversión, sino que también al empleo como tal. Las quiebras de instituciones, pérdida de capital y de pequeños ahorristas. Una desigualdad bastante marcada, servicios básicos insuficientes para el pueblo y un aumento de problemas sanitarios. Ojo ahí, ya que un problema sanitario puede darse desde un pequeño pueblo hasta afectar en totalidad a un país, lo cual va a generar una emergencia sanitaria importante, que si no se maneja puede terminar con la destrucción o en este caso la caída de un gobierno o del país. Una marginación estructural, es decir, al no tomar en cuenta a los campesinos e indígenas o diferentes etnias que se encuentran dentro de nuestro país, ya que tomemos en cuenta de que el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, lo cual va a generar brechas sociales y economías persistentes. Bueno, este es mi análisis crítico, que lo he basado en 8 puntos a tratar. Es en base a la siguiente. Lo primero tenemos la dependencia económica, es decir, a que el Ecuador, si nos ponemos a leer, ha repetido un patrón de fragilidad económica al basar su desarrollo en un solo producto de exportación. También tenemos la vulnerabilidad ante precios internacionales, como ya lo dijimos anteriormente, si los precios caen, el país entra en recesión, es decir, que igual hace más de unos siglos, como nos pasó con el cacao y como puede pasar o ha pasado con el petróleo. Un impacto social en la desigualdad. En ambas crisis, los más afectados son los sectores pobres y excluidos. En este caso, antes se han dado con el tema de los campesinos e indígenas y hoy son trabajadores informales, son mujeres, jefas de hogar y en este caso a los jóvenes también o jóvenes con trabajos inestables o temporales. Un estado débil versus un estado versus el estado actual. Aunque hoy existe un aparato estatal más grande y regulado, los problemas persistentes como la corrupción, la mala planificación y el endeudamiento imprudente siguen o nos siguen estancando al país en esa inestabilidad económica. También tenemos la necesidad de diversificación, ya que el país no puede seguir dependiendo de un solo producto. Necesita ampliar su base productiva y modernización a su economía. Tenemos también tener en cuenta que necesitamos una urgencia en las políticas sociales. ¿A qué se refiere con eso? A que se requieren medidas sólidas para proteger a los grupos vulnerables en tiempos de crisis. La responsabilidad política, que la crisis no solo son consecuencias de factores externos, sino de tomas de decisiones internas equivocadas. Y es decir, que esto se debe a una falta de visión de nuestros gobernantes a largo plazo. La lección histórica es que si el país no planifica con un realismo, una disciplina y un enfoque social, la crisis se va a repetir consecutivamente, es decir, una y otra vez. Ahora, mi propuesta práctica es simple pero eficaz. Por título, tenemos un plan de respuesta social y productiva para tiempos de inestabilidad económica, que está basada en tres objetivos principales. Primera, como primer objetivo, tenemos reducir el impacto de futuras crisis sobre las familias y trabajadores vulnerables, fortalecer la estabilidad económica mediante una estructura productiva más diversa, lo que nos lleva al objetivo número 3, que es asegurar la continuidad en servicios esenciales, incluso en periodos de recesión. ¿Cómo vamos a llegar a eso, a cumplir esos objetivos? Con estrategias. Tenemos tres estrategias. Primero, el impulso a sectores alternativos, es decir, promover actividades que no dependen del petróleo o de un solo rubro agrícola, es decir, la agroindustria especializada, la biotecnología, producción sostenible y turismo comunitario, ya que el Estado debe ofrecer incentivos reales, créditos blandos, capacitación técnica y acceso a mercados. Como segunda estrategia tenemos la protección social de emergencias, es decir,
que era un sistema que se activa automáticamente durante recesiones, como las transferencias económicas temporales, el apoyo alimentario territorializado y programas de empleo comunitario que sostengan los ingresos sin burocracia excesiva. Y como tercera estrategia, vamos a tener el Fondo de Estabilidad Económica, es decir, establecer un ahorro nacional obligatorio que se nutra en periodos de bonanza. Este fondo debe tener una regulación independiente y usarse exclusivamente para sostener empleo, proteger servicios públicos y apoyar la producción local en tiempos de crisis. Ahora, con respecto a eso, los resultados esperados van a ser los siguientes: una producción significativa del impacto social de cada crisis, una disminución de la dependencia estructural de un solo sector económico y la mayor capacidad del país para sostener la salud, educación y alimentación básica, incluso en periodos de recesión. Y por último, vamos a tener a familias más protegidas y una economía más preparada para el futuro. Es decir, un Ecuador con una visión a largo plazo. Bueno, estas son las referencias, esa ha sido mi exposición y muchas gracias, que tengan muy buen día.